Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes ya. Pues déjenme decirles que siempre me da un nervio extraño cada que subo a predicar. Y la verdad es que le pido a Dios que no me lo quite porque es esa ansiedad de querer también compartir y darles lo que Dios me ha traído hoy para ustedes. Y bueno, quiero decirles, hemos estado viviendo en un tiempo pues muy complicado, en un tiempo donde parece que todo el mundo se ha estado volteando de cabeza. Y que apenas hace unas semanas, una semana, 2 semanas, no recuerdo, acabamos de cumplir 2 años de pandemia. Y hasta ahorita estamos empezando más o menos a ver ahí la luz al final del túnel. Por primera vez en todo el país estamos en semáforo verde, ¿no? Y pareciera que pues ya estamos saliendo de esto. Algunos estados ya incluso están quitando el cubrebocas obligatorio y parece que poco a poco esto se está normalizando, regulando. Pero pues empieza a normalizarse esto y de repente se desata una guerra, ¿no? Ucrania contra Bélgica, ¿no? Y pues mi esposa a modo de broma me dice, ya no quiero ser parte de todos estos acontecimientos históricos que están pasando, pandemia, guerras, etcétera, ¿no? A veces parece o pensamos que a Dios se le está escapando la situación de las manos. Pensamos que a lo mejor a Dios se le está escapando el control de todo lo que está pasando en el mundo. Y por supuesto que no es así. Dios tiene control absoluto de todo. Debemos recordar y saber que Dios nos ha dado a nosotros un libre albedrío. Y es algo que como humanos es increíble. Dios nos dio ese libre albedrío para que nosotros podamos elegir, para que nosotros podamos escoger y hacer literalmente, y como dirían los adolescentes, de nuestra vida lo que queremos, ¿no? Pero ese libre albedrío Dios nos los dio a nosotros para adorarle y para honrar a Dios. Ese es el verdadero motivo por el que tenemos ese libre albedrío. Pero desgraciadamente, muchas veces o casi todo el tiempo, lo utilizamos para todo lo contrario, para hacer el mal, porque está en nuestra naturaleza, o incluso para alejarnos de Dios. Y es justo del tema del que te quiero hablar el día de hoy. Yo le he puesto a esta predicación lejos de su casa o lejos de casa. Y quiero hacerte ahí donde estás unas preguntas que no quiero que me contestes, pero quiero que introspecciones, que te preguntes y que te contestes a ti. ¿Dónde estás tú parado en este momento? ¿Estás lejos de Dios? ¿O te has alejado de Dios? ¿O cuánto tiempo has estado o tienes pensado estar alejado de Él? Y yo te invito a que me acompañes en tu Biblia y puedas buscar una parábola que yo creo que todos conocemos, que está en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24. Y voy a dar lectura a ello, ¿ok? Dice así, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, en la cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia en pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré
e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y se levantó, vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre, y fue movido en misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y le dijo el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a orar. Padre precioso, en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús te doy gracias en este día, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que me das de traer tu palabra a tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús, que tomes el control de mi boca, Señor. Que seas tú hablando a través de mí, Señor. Que no sean mis emociones. Te pido en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús, que toques los corazones de cada uno de mis hermanos que están aquí. Que abra sus ojos y sus oídos. Que puedan escucharte hoy a ti, Señor, y puedan regresar a su casa. Te doy gracias y te bendigo en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, yo creo en un Dios que por encima de todo es un Padre para cada uno de nosotros. Y quien Jesús dijo que aún nosotros, siendo pecadores, si le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial, que nos dio al Espíritu Santo? El Señor siempre nos da todo lo que necesitamos. Y aún más que eso. En la antigüedad los israelitas conocieron a un Dios vivo, también quizás un Dios cercano a los que lo buscaban y también amoroso, pero también conocieron un Dios con un carácter muy firme. Y no dejamos de lado que el pueblo de Dios en reiteradas ocasiones y en muchísimas ocasiones del Antiguo Testamento, debido a su desobediencia, pagaban sus consecuencias. Mira, yo tengo una dinámica con mis hijas cuando me toca dormirlas. Me acuesto con ellas y abrimos el celular en una aplicación de la Biblia para niños y escoge cada una de ellas una historia. A Dana le encanta la historia de Sansón. Yo supongo que por el cabello largo, porque a Dana le gusta el cabello largo. Y la historia comienza diciendo que por la desobediencia del pueblo de Dios fueron cautivos por los filisteos. Acabamos la historia y le toca a René. Y René escogió la historia de Daniel y los leones, que también le encanta esa historia. Y la historia empieza diciendo que a causa de la desobediencia de Dios fueron cautivos por el pueblo de Babilonia. Entonces René me dijo: ay papi, qué desobedientes, ¿verdad? Y sí, es que el pueblo de Dios se alejaba en reiteradas ocasiones a lo largo del Antiguo Testamento una y otra vez. Pero a causa también de la obediencia de algunos y de la misericordia y del amor de Dios, el Señor volvía nuevamente a su encuentro. Recordemos también que en la Biblia hay una parte en donde hay 400 años de silencio. Y es muy probable que la generación de esos judíos que había vivido en ese momento se habían creado quizás una imagen de Dios distante o una imagen de Dios que no podía ser tan cercana a ellos. Pero entonces viene Jesús y de pronto comienza a predicar un Dios de amor. Empieza a predicar un Dios de amor cercano y es muy probable que para muchos de estos judíos pues les haya caído como en shock, porque para ellos Dios era un Dios distante y con el que quizá no podían ser tan empáticos. Jesús venía a mostrar una cara distinta de Dios. Y bueno, yo no estoy hablando aquí de un Dios que viene aquí a hacerte rico o que viene a Dios a darte las bendiciones de dinero.
Yo estoy hablando de un Dios que quiere bendecirte y quiere suplir las necesidades reales que tú tienes. Y en este sentido, quiero hablarte a ti, que en algún momento has perdido, como se dice comúnmente, esa brújula, que has perdido tu rumbo y que quizá no encuentras una dirección en tu vida. A ti que quizás has estado en ese camino correcto, pero que te alejaste. A ti que has cometido muchísimos errores, tantos que no te das cuenta de qué tan lejos quizás ya estás de Él. Y probablemente tienes deseos de regresar, pero no sabes cómo hacerlo. Cuando uno ha perdido esa brújula, quizás llega algún momento de nuestra vida en la que ya estamos hartos de estar tan lejos y llega de pronto un chispazo de lucidez y tú dices, bueno, es que yo ya no quiero seguir aquí, ya no quiero estar aquí, ya no quiero seguir en esta línea destructiva y ya no quiero seguir bajo esa misma línea. Necesito otra dirección. A lo mejor te das cuenta de eso y cuando te das cuenta de ello, empieza a ocurrir ya un milagro. Algo grande está pasando ya en tu vida. Ay, perdón. En ese punto es un punto de inicio importante, porque te estás dando cuenta de dónde estás tú parado. Cuando quieres cambiar y quizá quieres reconstruir y recoger todos esos pedacitos que a consecuencia de tu desobediencia se han ido destrozando. Quizás puede ser a lo mejor lo que queda de la relación en tu matrimonio, o lo que queda de la relación con tus amigos, con tu familia, con tus hijos, no lo sé. Recordemos que cada uno de nuestros pecados tiene consecuencias. Cuando estamos lejos del Padre, nada puede ir bien. Y yo quiero que repitas esto. Cuando estoy lejos de Dios, no me puede ir bien. Cuando estoy lejos de Dios, no me puede ir bien. Hace unos fines de semana también la pastora nos predicó acerca de los que aman a Dios, todo obra para bien. Pero ¿qué es amar a Dios? Amar a Dios es estar cerca de Él. No puedes decir que tú amas a alguien y estar lejos de Él, como el famoso amor de lejos, ¿no? Que dicen por ahí en el mundo. Necesitas estar cerca de esa persona, necesitas conocerle, necesitas saber quién es, cómo actúa, qué le gusta, qué piensa. A veces nos pasa que nos alejamos de Dios y no sabemos incluso cómo regresar. Y muchas de esas veces, quizás también por nuestro propio contexto, por lo que quizá vivimos alguna vez en casa o por nuestro entorno, nos cuesta mucho acercarnos a Dios. Y es que a cuántos de nosotros cuando éramos niños no nos iba como en feria cuando nos portábamos mal. A mí por lo menos cuando me portaba mal, así ya de menos era el chanclazo. Y ya cuando había hecho algo peor era, mi mamá agarraba una cuchara de palo y ¡zas! me la sonaba, ¿no? Entonces pues era muy doloroso. Y a veces pensamos que con Dios también es así. Que si regresamos con Él, lo único que nos puede esperar es juicio. Y quizás bien merecido por todo aquello malo que hemos hecho. O que lo que me espera es un castigo tremendo. Y por eso pues mejor decido mantener la fiesta en paz y mantengo mi distancia con Dios. Porque yo no sé qué esperar si me acerco con Dios. En esta parábola que Jesús le cuenta a la gente de su época, para ilustrarles la verdad desde la perspectiva de Dios, para ejemplificar lo que hay en su corazón cuando estamos lejos de Él. Es tan distinto de lo que quizás nosotros podemos pensar. En esta historia se muestra a un joven, a un muchacho, que ha sido su corazón endurecido hacia su padre. Y le pide pues el dinero que le corresponde, la herencia
Más o menos así me imagino como un junior, ¿no? Oye, pa, dame el dinero que tanto que me hace, que me corresponde. La neta, ya estoy harto de trabajar, ya estoy harto de estar ayudando a tus jornaleros. Ya estoy harto. Quiero irme a divertir, necesito dinero. Estoy harto de estar aquí. Lo importante no es el trabajo, no es la fiesta, la diversión. Y yo la verdad ya estoy cansado de esto. Yo me imagino que su padre, con tanto amor, se entristeció por lo que le dijo su hijo y sí, le dio esa herencia y lo dejó ir. Y aquel joven desperdició su vida y gastó hasta su último centavo pecando. Y cuando tocó fondo, fue cuando estaba con los cerdos. Porque la cosa más baja que podía tocarle a los judíos es cuidar a los cerdos. Ese joven había tocado fondo. Y este joven que se había alejado de su padre, quería quizás dentro de él regresar. Pero a nosotros también nos pasa, hermanos. ¿Cuántas y cuántas veces no nos hemos alejado de la presencia de Dios? ¿Y cómo es que nosotros podemos alejarnos de esa presencia de Dios? Por nuestra propia desobediencia, así como le pasó al pueblo judío en la antigüedad. No es necesario andar de parranda para estar lejos de Dios. El no congregarte, el no orar, el no tener disciplinas espirituales, todo eso te aleja de Dios. Cuando empiezas tú a decir mentiritas, o cuando insultas a la gente, o no respetas a tu esposo o a tu esposa, o cuando empiezas a hablar chisme, todo eso hace que te alejes de la presencia de Dios. Y a veces lo empezamos a hacer tan inconsciente y es tan frecuente que poco a poco nos empezamos a alejar y de pronto no nos damos cuenta qué tan lejos estamos de Él. ¿Qué herencia es la que Dios nos ha entregado? Jesús es esa herencia que Dios nos ha entregado. Nuestro pecado fue crucificado juntamente con Él en ese madero. Nos hizo herederos del reino de los cielos. Imagínate, tú y yo somos herederos del reino de los cielos junto con Jesús. No sé si puedas dimensionar esto, pero es impresionante. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, eres heredero del reino de los cielos. Dile al que está al lado tuyo, dile, eres heredero del reino de los cielos. En reiteradas ocasiones, hermanos, desperdiciamos esta herencia. Hacemos a un lado ese sacrificio que Jesús hizo en esa cruz por nuestra desobediencia. Cuando el hijo le dijo a su padre que quería su herencia, el padre se entristeció y le entregó toda su herencia. El Señor se entristece cuando nosotros nos alejamos de su presencia. El hijo pródigo de pronto vuelve en sí cuando ya está en el fango, en el lodo, en lo más vil y en lo más profundo que puede estar. Vuelve en sí y ocurre un milagro. De pronto abre los ojos y se da cuenta de dónde está parado, que está sucio, casi desnudo, comiendo de los desperdicios de los cerdos. Y se da cuenta y dice, es que yo no quiero estar aquí. ¿A quién le gusta estar aquí? Volveré a la casa de mi padre. Pero él no sabía quizás lo que le iba a esperar con su padre. Es más, quizás él tenía una idea muy parecida a la que nuestro contexto nos ha llevado. Que su padre quizás o lo iba a rechazar o no lo iba a aceptar o a lo mejor lo iba a poner a trabajar pero duro, pero él pensaba y decía, es que ya peor no puedo estar. No pierdo nada en intentarlo. Es mejor que estar aquí con los cerdos. Y probablemente
a lo mejor tú cuando te enojas y te quieres acercar a alguien para reconciliarte, pues empiezas a hacerte tus ideas en la cabeza y decir, bueno, le voy a decir esto y voy a hacer aquello, y se estaba generando ahí sus ideas para regresar y saber qué decirle a su padre. Pero cuando decidió él regresar a su casa, a la casa de su padre estaba desde la ventana viendo que su hijo venía a lo lejos. Lo vio llegar y lleno de amor y compasión corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. El hijo le dijo, Padre, pecado contra ti, contra el cielo, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, yo me imagino que el padre, imagínate, estaba el hijo todo mugroso, cochino, flaco, llorando, sucio, quizá balbuceando, y su padre le tapó la boca al hijo, yo me lo imagino así, le tapó la boca al hijo y le dijo a sus empleados, traigan la mejor túnica que haya en la casa y consigan un anillo para su dedo, porque él todavía es parte de esta familia. Traigan sandalias para sus pies y maten a ese becerro gordo que hemos estado dándole de comer, porque hay fiesta. Vamos a celebrar porque hoy mi hijo ha regresado. Él estaba muerto y ahora tiene vida. Y comenzó una fiesta. Todo lo contrario que quizá lo que su hijo pudo haberse imaginado en su cabeza. Porque cuando un hijo de Dios regresa a su casa, hay gozo en los cielos, hay fiesta en los cielos, hay fiesta en el corazón de Dios cuando un hijo vuelve a su casa. Si tú, hermano, estás lejos de la presencia de Dios en este momento, como el hijo pródigo en su momento, o a lo mejor estás tirado en el piso, o ya no tienes fuerza ni siquiera para pararte, hoy yo quiero que ocurra un milagro aquí. Que haya una fiesta en el cielo porque sus hijos vamos a correr a la presencia de Dios. No sé si te ha pasado que dices que a lo mejor la has regado tanto que dices, ya no sé cómo hacerle, ya no sé ni cómo empezar de nuevo, o no sé qué va a suceder, pero ya quiero recoger todos estos pedacitos de mi vida que están bien rotos y se los quiero entregar a Dios. Dios, hermano, lo va a recibir. El hijo pródigo conoció una faceta de su padre que no conocía. Yo te invito a que conozcas una faceta de Dios que quizás a lo mejor no has conocido aún. El padre estaba contando las horas, los minutos, todos los días salía a la ventana y volteaba a ver si su hijo iba a regresar por ese mismo camino por el que se había ido. Mi hermano, hoy Dios te está buscando. Dios te está buscando todo el tiempo, todo el tiempo. Y el Señor hoy te pregunta, ¿por qué te has alejado de mí? Aquí estoy, te estoy esperando. No me he olvidado de ti. Estoy en mi casa esperando a darte todas esas bendiciones que tengo para ti, pero primero tienes que regresar a mí. Es decisión nuestra, hermano. Si tú ahorita estás por el fango o estás lejos del Señor, no es culpa de Él. Muchas veces queremos culpar a Dios por nuestras propias decisiones. Y es que Dios me ha traído hasta aquí, y es que Dios, cuando no nos damos cuenta que es nuestra decisión lo que nos ha llevado hasta ese lugar. Esta vez, cuando el padre estaba como todos los días esperando a su hijo, de pronto ve esa silueta conocida. Y se emociona y se levanta su túnica y corriendo y empujando todo, azotando el portón, todo, sale hacia el encuentro con su hijo. Porque cuando tú, hermano, das un paso hacia Dios, Dios da 2, 3, 4 pasos hacia ti. Dios está buscándonos siempre. Siempre está queriendo salir a nuestro encuentro.
Dios te recibe con los brazos abiertos y te pone ese anillo de su presencia en tu mano. Te cubre de besos y te llama hijo, aunque no lo merezcamos. Ese es Dios, hermano. Es el Dios que tenemos, es un Dios de amor. El Señor conoce nuestro corazón y sabe todo lo que hemos estado almacenando en Él. Pero Él quiere que nosotros volteemos nuevamente nuestro rostro a Él. Y Él nos va a recibir con un rostro que se aleja del juicio o de la dureza. Dios va a perdonar todos tus pecados. Vuelve a Dios, hermano. Mira, quiero leerte un versículo que está en Oseas 11, capítulo 11, versículo 4. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Yo ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba inciensos a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Cámbiale el nombre de Israel por el tuyo. Yo guié a Luis y lo amé, y lo saqué del pecado y lo llamé mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí, más le importaba el dinero, más le importaban los vicios. ¿De dónde te ha sacado tu padre? ¿De dónde te sacó Dios cuando tú lo conociste? El amor de Dios es mucho más amplio, mucho más profundo de lo que tú puedas imaginar. Él, hermano mío, hoy te está llamando y está esperando que tú regreses para que pueda darte una vestidura nueva. Quiere Dios reencontrarse contigo. Ahora quiero decirte algo y voy a darte un spoiler de tu vida. Tú conociste a Dios y tú quizás por alguna razón te alejaste de Él y quizás por alguna otra razón no quieres regresar. Ten cuidado también de esto, hermano. Decide regresar a Dios, porque nuestro Dios es un Dios celoso y es un Dios que siempre te va a querer cerca de Él. Y hay muchas formas en las que Dios nos va a llamar. Una es en amor. Dios siempre nos va a llamar primero en amor, pero si tú no haces caso, te va a llamar en disciplina, y si no haces caso, te va a llamar en vara. Si tú has sido quizás rechazado en tu vida, o quizás te sientes un fracasado por alguna u otra razón, olvídate de ello. Dios jamás te va a ver con esos ojos. Dios te ama profundamente. Tú, yo y todos los que estamos aquí merecíamos la muerte. Merecíamos ser castigados por todo el pecado que hemos cometido. Pero Él nos dio el tesoro más grande que tenía en el cielo, que era su Hijo. Y lo dejó morir en la cruz. Y Él mismo volteó la espalda a su Hijo para que nosotros no recibamos obras, sino recibamos un banquete. Quizás hoy puedas decir: es que yo tengo mucha vergüenza de lo que hice, o tengo mucho resentimiento hacia esa persona. No tienes idea de cómo me siento, Luis. No tienes idea de dónde estoy parado. No tienes que limpiarte para venir con Dios. Solo tienes que decidir regresar a Él. Así como el hijo pródigo, con toda tu mugre y con todo tu cochinero, regresa a su casa. Y en los brazos de Dios
quebrántate y arrepiéntete. Y Él con amor te va a aceptar y te va a perdonar. Jesús bajó de su trono para ser uno de nosotros y abrazarnos en nuestra desgracia. ¿Por qué no le abres tu corazón hoy mismo? Si ya has probado de todo, es momento de volver a tu casa donde perteneces. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay traición que Él no pueda perdonar. Yo te invito a que te pongas de pie, hermano. Ya que en este tiempo en el que Dios ha guiado tus pasos hasta aquí, dispongas tu corazón a Dios. Quizás tú puedas decir: es que yo no estoy lejos de Dios, es que yo estoy cercano a Él. Introspecciona en ti, piensa en lo que hay en tu corazón. Si tú hoy te sientes lejos de Dios, es momento de regresar a su casa. Es momento de regresar a sus brazos. Hoy el Señor te quiere recibir con los brazos abiertos. Y aún con todo eso que traes tú cargando, el Señor te va a recibir y te va a llenar de besos y te va a decir y te va a dar una vestimenta nueva. Padre precioso, en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque eres bueno. Gracias, Jesús, porque has puesto tus ojos en mí, Señor. Y has dispuesto, Señor, que yo escuche hoy este mensaje, Señor. Te pido, Señor, te ruego, te imploro en tu nombre, Señor, que me perdones, Señor. Perdóname, Padre precioso, por haberme alejado de tu casa, por haber puesto esos ojos lejos de ti, por no haber visto lo que es verdaderamente importante, por haber desperdiciado mi herencia que es Jesús en lo vano, Señor. Quiero ponerme hoy a cuentas contigo, Señor. Yo te pido en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús, Señor, que me recibas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre precioso. Gracias, Jesús. Y si tú, hermano, que nos estás viendo en la transmisión o aquí en la iglesia, es la primera vez que escuchas este mensaje, yo te invito a que le abras la puerta de tu corazón al Señor, a que le abras la puerta a Jesús. Si este mensaje tocó tu corazón, es Dios llamándote, es Dios queriendo entrar a tu corazón. Y yo te invito a que repitas esta oración. Padre precioso, en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús, yo te recibo y te acepto en mi corazón. Y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y reconozco, Señor, que soy pecador. Reconozco que tú moriste en esa cruz por mí. Reconozco que es por ti y que no es por mí que voy a entrar al reino de los cielos, porque tú ya pagaste ese precio que yo había de pagar. Gracias, Jesús. Oramos a ti, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús.